Hola una vez más y saludos cálidos con un Maite Irorú a todos los oyentes de Panorama de Noticias de Buenos Aires, de Domingo de Cuentos de Nueva York y también a quienes escuchen este espacio literario en otro momento y a través de otros medios como Facebook o mi página web. Soy Teresa Méndez Faith y nuevamente llego hasta ustedes desde Bedford, Massachusetts, con otro relato de la producción narrativa de Xeretamí, Paraguay, mi país natal y corazón de América del Sur. El cuento escogido para hoy se titula Cuento de Cuarentena y es de Lourdes Talavera, distinguida en 2004 con una mención de honor en el concurso de cuentos breves Dr. Jorge Ritter de Comecipar por su cuento La Revancha, incluido en Zoológico Urbano de 2004 y galardonada en 2011 con otra mención de honor en el Premio Literario Roque Gaona por su novela Ajedrez Perpetuo, publicada por Editorial Servilibro en 2011. Más recientemente, dio a luz el año pasado, en coautoría con Princesa Aquino Augusten, Rostros y Rastros, literatura escrita por mujeres, obra comprensiva, panorámica y esencial de las letras femeninas paraguayas. Cuento de Cuarentena es el cuento titular y el primero de los 12 que integran su obra narrativa más reciente, Cuento de Cuarentena y otros relatos, libro publicado el año pasado en papel y también en formato electrónico, que es desde donde yo les voy a leer el cuento hoy. Como esta vez no pude comunicarme con Lourdes para preguntarle y luego compartir con ustedes el cómo, cuándo, dónde nace este cuento, y como tampoco he leído aún todos los textos del libro, les voy a leer un párrafo del comentario que hace al respecto el escritor Bernardo Neri Farina en la contratapa del volumen. Escribe él allí, y lo cito textualmente: Cuento de Cuarentena y otros relatos es un libro de narraciones cortas que nos induce a redescubrir, precisamente con fragmentos de la memoria y de la épica cotidiana, nuestra propia energía y la del común de la gente en medio del aislamiento. Lourdes Talavera nos hace una ofrenda vigorosa con estos 12 entre cuentos y relatos en los que se halla la vida cruzada de nostalgias, remembranzas, enigmas y promesas. Final del párrafo. Y al final agrega Neri Farina una invitación a la que me adhiero totalmente, donde dice así: si vamos a quedarnos en casa, quedémonos con Lourdes Talavera y sus gratificantes cuentos y relatos de buena literatura. Fin de las citas. Como todo buen título, este de Cuento de Cuarentena nos da una pista importante, el contexto temporal del relato, el cuándo de la historia narrada. En efecto, nos dice que la acción tiene lugar en época de cuarentena y leyendo o escuchando un poco más, ya hacia el final, nos damos cuenta, como buenos lectores o espectadores detectives que somos, o deberíamos de ser para disfrutar más de la lectura, que la última escena se sitúa en el Día de la Madre, 15 de mayo del año pasado, probablemente en Asunción. Cuento de Cuarentena está narrado en primera persona, desde la perspectiva de una doctora, tal vez doble de la autora, que en el transcurso de la historia, un día típico de trabajo en el hospital, recuerda y comparte con los lectores anécdotas vividas, experiencias pasadas, algunas muy dolorosas, y al tratar de recordar esos momentos, llegan al presente un poco cambiados, teñidos o mezclados con lecturas diversas. En este caso específicamente se inserta en el texto la señorita Cora,
un cuento de Julio Cortázar de su libro Todos los fuegos, el fuego. Hasta ahí les cuento. Los detalles de qué exactamente pasa en el relato ya lo averiguarán ustedes en unos segundos. Sí quisiera contarles dos de las razones que me llevaron a elegir este cuento para leerles justamente hoy. En primer lugar, seguimos inmersos en el contexto que tiene lugar el cuento. Este relato, todo el libro que lo contiene en realidad, escrito el año pasado en época de pandemia y cuarentena, sigue todavía vigente hoy. No hemos salido aún de esta cuarentena y por eso todos los cuentos de ayer y de hoy siguen siendo cuentos de cuarentena. Y en segundo lugar, mucho de lo que se recuerda y se echa de menos en este cuento que se sitúa en el Día de la Madre gira en torno a la nostalgia que acompaña el recuerdo de la ausencia de la madre de la narradora, que habría fallecido en un pasado cercano. Siento o presiento que Cuento de Cuarentena se lo dedicó Lourdes a su mamá y es un homenaje a su recuerdo. Por extensión, pienso que es un relato muy apropiado para leerles hoy en víspera del Día de la Madre. En fin, con esta presentación y comentarios, estoy segura que ya tienen bastante para escuchar y disfrutar del cuento de Lourdes Talavera en el audio número 2 que sigue. Y aquí va el cuento de Lourdes Talavera, titulado Cuento de Cuarentena. Desperté porque el golpecito en el vidrio de la ventana me sobresaltó. Pensé que era mi hermana que venía a la casa. Como ella tenía una llave, podía entrar sin tocar el timbre. Tal vez fuera su esposo. Salté de la cama, atravesé el comedor, abrí la puerta que daba al patio y sentí el frío de la mañana. Los 4 gatos tirados en el suelo disfrutando del sol me miraron con asombro. Di media vuelta, cerré la puerta con llave. Concluí que el confinamiento de la pandemia estaba afectando mi salud mental. Recordé una situación densa de pocos días atrás, cuando en mi lugar de trabajo, una de las personas internadas que estaba en una sesión de terapia ocupacional con otras, de pronto me miró y preguntó: ¿Sos la señorita Cora? No, soy la enfermera de este pabellón. ¿Sos la señorita Cora? No, no lo soy. Tampoco morirán de ninguna infección posquirúrgica, le contesté. Te escapaste de un cuento de Cortázar, me gritó. Después de eso, se me perdieron las llaves del coche en la casa. Prácticamente desaparecieron del sitio donde las dejaba. Las busqué. Lo último que recordaba era que estaban en mis manos, mientras que yo realizaba los pasos de la sanitización de los objetos que traía del trabajo. Revolví mi cartera, vacié el basurero, revolví la basura, cambié la bolsa de plástico por si acaso la hubiera tirado sin darme cuenta. Las llaves no aparecían. Ya cansada, se me antojó mirar en la mochila que siempre llevo al hospital con algunas cosas y la merienda de cada día. Estaban allí las esquivas llaves. Lo bueno fue recuperarlas. El confinamiento de la pandemia estaba afectando mi salud mental. Decía Julio Cortázar que hasta lo inesperado acaba en costumbre cuando se ha aprendido a soportar. Tal vez algunos dolores se convierten en recuerdos más suaves y dulces. La noche antes
Mi mamá salió de su habitación y me preguntó: ¿hace frío afuera? No puedo dormir de los gatos. Hacen un escándalo en el tejado. Sí, mamá, hace frío. Ah, me respondió y regresó a la cama. A la mañana siguiente no se despertó. Cuando la vi, sonreía en un apacible sueño del que ya no despertaría más. El encargado del bibliobús de la comuna me comentó que entre los libros existe uno que tiene un cuento que es el favorito de los lectores más pequeños. La historia trata de un niño llamado Andrés, que para retener el color verde de los ojos de su mamá, que estaba muy enferma, recolectaba luciérnagas en un frasco de vidrio. Su mamá siempre estaba con él cuando veía a las luciérnagas. Los niños pedían: queremos escuchar el cuento de Andrés. Cada vez que lo escuchaban, las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. La noche con sus voces, la luna con sus velos, el silencio nocturno de la tierra girando en el universo y la ausencia eterna de una madre. Me intrigan los golpecitos en el vidrio de la ventana. Ningún ave estaba cerca, ni los gatos se treparon a ella. Sin embargo, en la fría mañana y ese día de la madre, sentía la sensación de que la vería en cualquier rincón de la casa. Las flores del niño azoté, el verde pasto y las travesuras de los gatos me traen la presencia de mi mamá. El confinamiento de la pandemia está afectando mi salud mental. Fin del cuento. Y aquí van datos biobibliográficos para Lourdes Talavera. Esta información proviene del manuscrito en preparación para la 4ª edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, a publicarse, si Dios quiere, antes de fin de año. Lourdes Talavera nació en Asunción en 1959, cuentista y novelista. Aunque médica pediatra de profesión, se dedica a la literatura desde fines de los años 80. Miembro de la Sociedad de Escritores del Paraguay, de Escritoras Paraguayas Asociadas y del Pen Club del Paraguay, hasta la fecha tiene en su haber una docena de libros publicados. Su producción cuentística incluye 7 libros de cuentos y relatos. Junto a la ventana, 2003. Zoológico urbano, 2004. Afinidades furtivas, 2007. Sabor a algarrobo, 2007. Senderos a ninguna parte, 2015. Afinidades furtivas, relatos enhebrados, 2017. Y Cuento de cuarentena y otros relatos, 2020. Como novelista, es autora de 4 novelas. Sombras sin sosiego, 2009. Ajedrez perpetuo, 2011. La dama y el tigre, 2013. Y Baila dinosaurio, 2018. De reciente aparición es Rostros y rastros, literatura escrita por mujeres, 2020. En coautoría con Princesa Aquino Auxten. Tiene también cuentos y ensayos incluidos en libros colectivos, revistas y antologías literarias nacionales y extranjeras.